Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso, buenos días. Hola, Egunon, buenos días. Desde el PNV ven justificada la reprobación de la ministra Raquel Sánchez. ¿Van a apoyarla hoy en el Congreso? Bueno, desde luego nosotros con la ministra no estamos muy satisfechos, la verdad, ¿no? Más allá de lo que usted comentaba, de la gestión en algunas líneas de ferrocarril, etcétera, pues con respecto a nosotros todavía está pendiente de llevarse a cabo la transferencia de ferrocarriles que había sido acordada entre nuestro grupo parlamentario y el Gobierno, que forma parte del calendario que el propio Gobierno fijó de transferencias a la comunidad autónoma y que no acaba de rematarse, ¿no? Y llevamos meses y meses cuando ya prácticamente todo estaba cerrado. Y tampoco es que haya atendido mucho nuestras peticiones en cuanto a la ley de vivienda, que es algo que también le toca a ella, ¿no?, en su ministerio. Por lo tanto, no es que estemos muy satisfechos con la ministra. Eso es que, sí. Perdón, digo, eso es que la van a reprobar. Bueno, ayer nos abstuvimos en el Senado, hoy ya veremos qué es lo que hacemos. Pero desde luego no vamos a votar que no. O sea, ¿queda abstención o sí, señor Esteban? Adelántenoslo. Claro, evidentemente. Claro que son las tres posibilidades que hay, ¿no? Bueno, hay una cuarta que es ni siquiera participar en la votación, pero descártela. O sea, que abstención o sí. Bueno, señor Esteban, hacía alusión usted a la ley de vivienda. Me gustaría que nos comentase cuáles son los puntos que creen que han quedado fuera o que les han molestado de esta ley que ofrece un 20%, un aval para ese 20% para la entrada de un piso para jóvenes menores de 35 años y para familias que tengan menores a su cargo. ¿Por qué no les gusta esta ley? No, pero no mezclemos las cosas. Este tema del 20% no tiene nada que ver con la ley. Para hacer eso, perfectamente las ayudas del se podía haber gobierno hecho sin le la parecen ley. bien, señor Esteban. No, bueno, pues entonces vayamos por partes, ¿no? Por partes. Mire, la del 20%, bueno, me parece bien y me parece mal. Me parece bien en cuanto a quien, bueno, pues decida que puede intentar acceder a una vivienda hipotecándose al 100%. Me parece mal en el sentido de que ya hemos visto que ha habido estas experiencias en algunas otras comunidades autónomas y no han tenido un gran resultado, pero bueno, es una opción que está ahí, pero desde luego para esto no hacía falta hacer la ley. Es más, se contradice con la defensa que hizo el Gobierno de la ley, porque la ley era algo que en esa filosofía sí que estamos de acuerdo, lo que hay que hacer es pisos de alquiler público y en eso es lo que hay que impulsar y resulta que ahora se pasa a la vivienda. No solo eso, sino que, por ejemplo, se aprobó, aparte de esa medida, se aprobó en el Consejo de Ministros del otro día una medida para dar créditos blandos a quienes, a los que ellos denominan, los que se suele denominar fondos de vivienda. ¿Para qué? Para que construyan y bueno, lo dediquen al alquiler con créditos blandos de 10 años de carencia y 30 para pagar esos fondos. Bueno, es algo contradictorio cuando la ley se ha hecho denostando esa construcción privada, ¿no? y a esos grandes tenedores. En cuanto a la ley, ¿por qué no estamos de acuerdo con ella? No porque no creamos que tenga que ser una prioridad la política de vivienda y la política pública de vivienda. Y creo que somos un ejemplo en la comunidad autónoma vasca con el mayor número de viviendas en alquiler público en tanto por ciento, con diferencia entre todas las comunidades autónomas, población, número de viviendas y en números absolutos la segunda después de Andalucía. Pero lo que no estamos de acuerdo es con que se invadan las competencias de las comunidades autónomas, con que se nos diga qué líneas políticas de vivienda hay que seguir, cómo tiene que ser el parque que tenga la comunidad autónoma, cómo tiene que ser gestionada y todo esto controlado a través de datos, a través de una nueva conferencia sectorial que no había hecho falta en 45 años porque, entre otras cosas, no tiene competencias el Gobierno y ahora se crea, ¿no? Que no se nos diga que se nos dan ayudas, o sea, una percha para poder gestionar, por ejemplo, el tema de las zonas tensionadas, cuando en realidad la ley ya marca cuáles tienen que ser los parámetros y además es el Ministerio el que va a fijar luego los topes. Entonces no se nos dan instrumentos. Entra el Gobierno del Estado en una competencia que el Tribunal Constitucional siempre le ha negado. A partir de ahí no estaríamos de acuerdo en que se nos den instrumentos a las comunidades autónomas. Desde luego en impulsar la vivienda pública y el alquiler, pero no de esta manera. No hacía falta para eso una ley. Se podía haber tomado medidas perfectamente en otro tipo de leyes, también en cuanto al alquiler, etcétera, etcétera.
Sobre la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de hoy, veremos en qué queda, cuáles son las ayudas, las medidas, sobre todo que impulse Agricultura para luchar contra la sequía. Sabemos ya, por ejemplo, que desde el Ministerio de Trabajo se hablará de esa prohibición de trabajar en horas de pico de calor cuando haya una alerta roja de la EMET. ¿Qué le parece? Sí. Hombre, lo que me parece sorprendente es que sea justo ahora, ¿no? En plena campaña electoral. Bueno, cómo estaba el asunto y cómo iba evolucionando todo esto ya lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por lo tanto, sorprende que justo ahora se ponga el Consejo de Ministros a tomar estas medidas. Cuando las conozcamos en detalle, pues podremos opinar. Pero en principio no me parece mal que se contemple todo esto, pero llama la atención el momento, ¿no? Señor Esteban, me gustaría conocer su opinión sobre una de las polémicas que ha marcado las últimas horas allí en el Congreso, y es la denuncia de Covite sobre que hay 44 candidatos que van en las listas de EH Bildu y que han sido condenados por terrorismo, denuncia Covite. ¿A usted qué opinión le merece? Bueno, yo entiendo que todos esos candidatos y candidatas, bueno, están en plena posesión de sus derechos civiles y políticos, porque si no, las juntas electorales no lo habrían autorizado así. Ahora bien, bueno, es significativo, ¿no? Es significativo porque yo creo que era perfectamente evitable por parte de EH Bildu haber llevado pues a determinadas personas en las listas. Era perfectamente evitable. Por lo tanto, ¿no? Ha sido una decisión aceptada voluntariamente por parte de ellos. Y, hombre, yo sí entiendo el dolor que puedan sentir las víctimas, lo entiendo perfectamente. Pero al final lo que refleja este episodio sobre todo es que a EH Bildu todavía le queda mucho por recorrer, mucho recorrido que hacer para, bueno, pues, reconocer el daño causado por la violencia. Señor Esteban, gracias por habernos acompañado esta mañana en La Hora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pablo. Bueno, tiene razón el señor Aitor Esteban, ¿no? Evidentemente lo que demuestra el episodio de Bildu es que tiene mucho que recorrer. Recorrer en el sentido de pedir perdón, que lo habéis dicho todos, en el sentido también de esclarecer muchos crímenes. Hay muchos asesinatos que todavía no se han juzgado porque no han declarado directamente quiénes son los culpables, y algunos de los que pertenecen a listas electorales o afines a esas listas electorales están ocultando información sobre los crímenes cometidos durante 40 años. Hay algunos que están empezando ya a colaborar, ¿no? Dos exetarras están empezando a Algunos han colaborado en el pasado, otros pueden colaborar ahora. Lo que tienen que hacer es colaborar todos, y todos los que están en las listas, como tú has dicho muy bien, Juanma, y ahí ratifico palabra por palabra lo que tú decías, esos son los primeros que tendrían que pedir perdón. Si se quiere la reinserción, que evidentemente está reconocida en la Constitución, y guste más o guste menos incluso en casos de terrorismo, hay que aceptarlo, y eso es bueno para la democracia, pero tiene que empezar por una exigencia no solo legal, tiene que empezar por una exigencia ética, por una exigencia también de dignidad y de humanidad. Y es indigno y es humano que haya personas vinculadas a la banda terrorista ETA que estén en las listas electorales, aunque hayan pasado 10 años desde que ETA anunció el fin del terrorismo, pero sigue siendo igual de indigno y sigue siendo igual de inhumano, porque no es humano, no es responsable. A mí no me parece tampoco, por supuesto, ni siquiera oportuno que una persona que ha pertenecido a ETA, incluso que ha matado, represente a los vecinos de un municipio. No puedes ser representante público. La ley te lo ampara porque has cumplido tu condena, pero tendríamos que elevar los requisitos de dignidad y de humanidad para que eso no se produzca. Y entonces, por ejemplo, hemos escuchado antes declaraciones de la ministra Irene Montero, que decía que precisamente es legal. Es cierto, es legal, la ley lo permite así, pero se podría hacer una revisión de las leyes a la hora de elaborar las listas electorales para que en determinados delitos pues haya un listón un poquito más alto, porque creo que a nadie nos parecería bien, por ejemplo, que hubiera pederastas o violadores que estén en listas electorales, y aquí no solamente estamos hablando de delitos muy graves, sino de lo más grave que se puede cometer, que es terrorismo repetido durante 4 décadas en España. Desde el punto de vista político, la crítica añadida a todo eso es que esto pasa mientras que el Gobierno ha tenido a Bildu como socio preferente durante los 2 últimos años, porque el Gobierno llegó a Moncloa diciendo que no iba a ser su socio, que no iba a pactar con Bildu ni en Navarra ni en el resto de España, y en los 2 últimos años se ha producido una aproximación entre Bildu y el Partido Socialista, y Bildu se ha convertido en socio preferente del PSOE, incluso pasando por delante del PNV en ocasiones. Sí, yo ahora que escuchábamos también al portavoz de Vox, ¿no?, a Iván Espinosa Los Monteros, que decía, ya no se puede decir
decir que en Bildu hay filoetarras y no hay etarras. Si aplicamos esa lógica a su partido, también podríamos decir que Vox es un partido fascista o falangista, porque algunos de sus miembros, como Ortega Smith o Buxadé, han alabado a la Falange y a Primo de Rivera, incluso han escrito sobre él y lo han alabado como uno de los grandes pensadores de nuestra época. Entonces, quiero decir que esta máxima también se puede aplicar a todos, incluso al Partido Popular, que no olvidemos de dónde no están condenados por esos delitos. Manuel Fraga fue el responsable de alguna ejecución que se produjo a Grimau, ¿no? En su época, en la época franquista, evidentemente. Quiero decir, con esto, no... Me parece que en política, y lo que explicaba antes, es un error no creer en una suerte de reinserción y pensar que las demandas que se hacen por medio de asesinatos o por medio de coacciones, por medio de violencias, se tienen que canalizar a través de la política. Yo creo que eso es una victoria de la democracia y una victoria que podemos ver en un Parlamento que ahora está compuesto por miembros muy diversos que han militado en formaciones que han alabado a dictadores y que sin embargo siguen haciendo política, y a mí me parece bien, y creo que como demócratas tenemos que reconocer ese derecho que hay en la política española y en las políticas. Siendo cierto lo que has dicho, por ejemplo, y yo estando de acuerdo en una parte, a Vox en esta legislatura se le ha puesto un cordón en el Congreso de los Diputados precisamente por algunos comportamientos que no son precisamente responsables ni éticos y por algunas declaraciones. Totalmente de acuerdo. Y hasta cierto punto incluso puede ser democrático, digamos, señalar o aislar en ciertas cosas a la hora de decir, oye, esto no lo debemos hacer en democracia, y hay un partido nuevo que llega al Congreso que está haciendo cosas que están bordeando, incluso saliéndose por fuera de lo que se hacía hasta ahora en democracia. Pero es que el otro partido del que hablamos no es comparable. No es comparable lo que hace Vox o lo que dice Vox con un partido que durante 40 años ha amparado el terrorismo, que ha matado, que los concejales de ese partido, los antecesores de ese partido, lo que hacían en los plenos de los ayuntamientos del País Vasco era señalar con el dedo a concejales, y semanas o meses después esos concejales eran asesinados por ETA. Entonces no se puede comparar a un partido, por muy de ultraderecha que sea y muy criticable que sea Vox en algunas cosas, no es comparable con alguien que ha matado durante 40 años y terroristas que han matado y están en esas listas electorales. Quiero decir que en esa época estaba Sortu, que fue ilegalizado evidentemente, y que Bildu se compone de formaciones tan diversas como, por ejemplo, Óscar Matute, que no viene ni siquiera de ahí. Algunos, es decir, que no son todos los perfiles que vienen del mismo sitio, aunque evidentemente todos los partidos que también han pactado con Bildu. Ojo, cuidado también. Bueno, vamos a seguir avanzando porque esta próxima medianoche arranca